Cómo crear un vestíbulo en la entrada cuando no lo tienes. En la lección de esta semana te proponemos 8 formas de crear un vestíbulo elegante y sofisticado en la entrada, sea cual sea tu espacio. Si aún no tienes, toma nota, porque la primera impresión cuenta. Todos lo sabemos, la primera impresión es la que cuenta y, en este sentido, nuestro vestíbulo de entrada merece que le demos todo el protagonismo y para ello, en la lección para dummies de hoy te damos 8 pistas para que lo crees con elegancia en casa. Un vestíbulo puede ser un espacio abierto separado del resto de la casa o un pasillo estrecho. Aunque la zona del hall de entrada sea muy pequeña en comparación con el área total de la casa, debe estar bien diseñada ya que establece el tono de toda la decoración. Si no tienes un vestíbulo de entrada pero quieres crear uno, estas ideas pueden ayudarte. Pon un espejo. Instala un espejo grande en la pared, justo al lado de la puerta de entrada y transforma esa sección de la casa en el vestíbulo. Ten en cuenta que los espejos son muy funcionales ya que logran generar una sensación de amplitud y duplican visualmente el espacio. Además, reflejan la luz natural y artificial y hacen que el espacio sea más luminoso. Introduce muebles funcionales. Crea un vestíbulo práctico incorporando muebles funcionales como una consola con cajones para guardar llaves y cartas o un zapatero con espacio para sentarse. La consola se puede utilizar para mostrar fotografías, libros u obras de arte. También puedes colocar un par de sillas para crear un espacio cómodo y acogedor. Crea una división. Considera la posibilidad de crear una división para separar el área de entrada del resto de la casa. Puedes utilizar diferentes tipos de tabiques, ya sean de cristal, semiabierto con listones de madera, un medio armario, baldas abiertas o una cortina. Coloca una alfombra. Una de las formas más fáciles de delimitar el área de entrada es colocando una alfombra de patrones llamativos y colores brillantes. Dado que la entrada recoge la máxima suciedad, es recomendable tener un felpudo resistente fuera de la puerta y una segunda alfombra en el interior. Asegúrate de que sean fáciles de limpiar o de que se puedan aspirar con regularidad. Diseña una pared decorativa. Define la entrada con una pared decorativa, instala un papel tapiz, paneles de pared o pintura texturizada. También puedes personalizar el espacio creando una galería con fotografías personales y hacer que el espacio se vea más acogedor. Decora con plantas. Dado que la entrada es un espacio de transición, agrega un toque verde para darle carácter. Considera un jardín vertical o simplemente coloca plantas en macetas en la pared de entrada. Añade luz. La forma más rápida y sencilla de darle presencia al espacio es instalando una lámpara de araña en la entrada o cualquier otro foco de luz con estilo. Además de delimitar el espacio, será un bonito acento. Cómo crear un vestíbulo en la entrada cuando no lo tienes. En la lección de esta semana te proponemos 8 formas de crear un vestíbulo elegante y sofisticado en la entrada, sea cual sea tu espacio. Si aún no tienes, toma nota, porque la primera impresión cuenta. Todos lo sabemos, la primera impresión es la que cuenta y, en este sentido, nuestro vestíbulo de entrada merece que le demos todo el protagonismo y para ello, en la lección para dummies de hoy te damos 8 pistas para que lo crees con elegancia en casa. Un vestíbulo puede ser un espacio abierto separado del resto de la casa o un pasillo estrecho. Aunque la zona del hall de entrada sea muy pequeña en comparación con el área total de la casa, debe estar bien diseñada ya que establece el tono de toda la decoración. Si no tienes un vestíbulo de entrada pero quieres crear uno, estas ideas pueden ayudarte. Pon un espejo. Instala un espejo grande en la pared, justo al lado de la puerta de entrada y transforma esa sección de la casa en el vestíbulo. Ten en cuenta que los espejos son muy funcionales ya que logran generar una sensación de amplitud y duplican visualmente el espacio. Además, reflejan la luz natural y artificial y hacen que el espacio sea más luminoso. Introduce muebles funcionales. Crea un vestíbulo práctico incorporando muebles funcionales como una consola con cajones para guardar llaves y cartas o un zapatero con espacio para sentarse. La consola se puede utilizar para mostrar fotografías, libros u obras de arte. También puedes colocar un par de sillas para crear un espacio cómodo y acogedor.
Crea una división. Considera la posibilidad de crear una división para separar el área de entrada del resto de la casa. Puedes utilizar diferentes tipos de tabiques, ya sean de cristal, semiabierto con listones de madera, un medio armario, baldas abiertas o una cortina. Coloca una alfombra. Una de las formas más fáciles de delimitar el área de entrada es colocando una alfombra de patrones llamativos y colores brillantes. Dado que la entrada recoge la máxima suciedad, es recomendable tener un felpudo resistente fuera de la puerta y una segunda alfombra en el interior. Asegúrate de que sean fáciles de limpiar o de que se puedan aspirar con regularidad. Diseña una pared decorativa. Define la entrada con una pared decorativa, instala un papel tapiz, paneles de pared o pintura texturizada. También puedes personalizar el espacio creando una galería con fotografías personales y hacer que el espacio se vea más acogedor. Decora con plantas. Dado que la entrada es un espacio de transición, agrega un toque verde para darle carácter. Considera un jardín vertical o simplemente coloca plantas en macetas en la pared de entrada. Añade luz. La forma más rápida y sencilla de darle presencia al espacio es instalando una lámpara de araña en la entrada o cualquier otro foco de luz con estilo. Además de delimitar el espacio, será un bonito acento. Cómo crear un vestíbulo en la entrada cuando no lo tienes. En la lección de esta semana te proponemos 8 formas de crear un vestíbulo elegante y sofisticado en la entrada, sea cual sea tu espacio. Si aún no tienes, toma nota porque la primera impresión cuenta. Todos lo sabemos, la primera impresión es la que cuenta y, en este sentido, nuestro vestíbulo de entrada merece que le demos todo el protagonismo y para ello, en la lección para dummies de hoy te damos 8 pistas para que lo crees con elegancia en casa. Un vestíbulo puede ser un espacio abierto separado del resto de la casa o un pasillo estrecho. Aunque la zona del hall de entrada sea muy pequeña en comparación con el área total de la casa, debe estar bien diseñada ya que establece el tono de toda la decoración. Si no tienes un vestíbulo de entrada pero quieres crear uno, estas ideas pueden ayudarte. Pon un espejo. Instala un espejo grande en la pared, justo al lado de la puerta de entrada y transforma esa sección de la casa en el vestíbulo. Ten en cuenta que los espejos son muy funcionales ya que logran generar una sensación de amplitud y duplican visualmente el espacio. Además, reflejan la luz natural y artificial y hacen que el espacio sea más luminoso. Introduce muebles funcionales. Crea un vestíbulo práctico incorporando muebles funcionales como una consola con cajones para guardar llaves y cartas o un zapatero con espacio para sentarse. La consola se puede utilizar para mostrar fotografías, libros u obras de arte. También puedes colocar un par de sillas para crear un espacio cómodo y acogedor. Crea una división. Considera la posibilidad de crear una división para separar el área de entrada del resto de la casa. Puedes utilizar diferentes tipos de tabiques, ya sean de cristal, semiabierto con listones de madera, un medio armario, baldas abiertas o una cortina. Coloca una alfombra. Una de las formas más fáciles de delimitar el área de entrada es colocando una alfombra de patrones llamativos y colores brillantes. Dado que la entrada recoge la máxima suciedad, es recomendable tener un felpudo resistente fuera de la puerta y una segunda alfombra en el interior. Asegúrate de que sean fáciles de limpiar o de que se puedan aspirar con regularidad. Diseña una pared decorativa. Define la entrada con una pared decorativa, instala un papel tapiz, paneles de pared o pintura texturizada. También puedes personalizar el espacio creando una galería con fotografías personales y hacer que el espacio se vea más acogedor. Decora con plantas. Dado que la entrada es un espacio de transición, agrega un toque verde para darle carácter. Considera un jardín vertical o simplemente coloca plantas en macetas en la pared de entrada. Añade luz. La forma más rápida y sencilla de darle presencia al espacio es instalando una lámpara de araña en la entrada o cualquier otro foco de luz con estilo. Además de delimitar el espacio, será un bonito acento.
Cómo crear un vestíbulo en la entrada cuando no lo tienes. En la lección de esta semana te proponemos 8 formas de crear un vestíbulo elegante y sofisticado en la entrada, sea cual sea tu espacio. Si aún no tienes, toma nota porque la primera impresión cuenta. Todos lo sabemos, la primera impresión es la que cuenta y, en este sentido, nuestro vestíbulo de entrada merece que le demos todo el protagonismo y para ello, en la lección para dummies de hoy te damos 8 pistas para que lo crees con elegancia en casa. Un vestíbulo puede ser un espacio abierto separado del resto de la casa o un pasillo estrecho. Aunque la zona del hall de entrada sea muy pequeña en comparación con el área total de la casa, debe estar bien diseñada ya que establece el tono de toda la decoración. Si no tienes un vestíbulo de entrada pero quieres crear uno, estas ideas pueden ayudarte. Pon un espejo. Instala un espejo grande en la pared, justo al lado de la puerta de entrada y transforma esa sección de la casa en el vestíbulo. Ten en cuenta que los espejos son muy funcionales ya que logran generar una sensación de amplitud y duplican visualmente el espacio. Además, reflejan la luz natural y artificial y hacen que el espacio sea más luminoso. Introduce muebles funcionales. Crea un vestíbulo práctico incorporando muebles funcionales como una consola con cajones para guardar llaves y cartas o un zapatero con espacio para sentarse. La consola se puede utilizar para mostrar fotografías, libros u obras de arte. También puedes colocar un par de sillas para crear un espacio cómodo y acogedor. Crea una división. Considera la posibilidad de crear una división para separar el área de entrada del resto de la casa. Puedes utilizar diferentes tipos de tabiques, ya sean de cristal, semiabierto con listones de madera, un medio armario, baldas abiertas o una cortina. Coloca una alfombra. Una de las formas más fáciles de delimitar el área de entrada es colocando una alfombra de patrones llamativos y